llevar y nos debemos llevar del mensaje de la esencia de lo que es Pesaj, y en ese momento vamos a tener Pesaj Kasher y también Sameach, un Pesaj alegre, un Pesaj en el cual nos podemos llevar Bezrat Hashem mucha información, muchos mensajes para nosotros, para nuestra familia. Sabemos que Pesaj es una de las fiestas más importantes de la educación, de transmitir. Hola, hola. Discúlpeme, hubo acá un malentendido con... me está ayudando alguien, hubo un malentendido con el tema de los micrófonos. Bueno, ahora sí creo que me escuchan bien. Entonces vamos a empezar con el shiur de hoy. Hoy el shiur vamos a enfocarlo principalmente en el mensaje que nos podemos llevar en la fiesta de Pesaj. Vamos a empezar con una pregunta, ¿sí? Creo que ustedes conocen la Agadá de Pesaj. Ustedes conocen más o menos qué es lo que nosotros decimos en la Agadá de Pesaj. Es muy bonita, el que no lo sabe bien, que trate de buscar una traducción para leer, para entender lo que está diciendo. Y cada edad, se dice en hebreo, cada congregación de judíos, dependiendo del origen de cada país, la cantan diferente la Agadá, ¿no? Entonces yo personalmente soy de origen sirio, de origen Halab, y nosotros cantamos una parte en la Agadá que tenemos que entenderla mejor, ¿no? La Agadá dice así: Veilu l'otzi HaKadosh Baruch Hu et avotenu mimitzrayim עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, etc. ¿Qué dice en esa parte la Agadá? La Agadá dice así: si no fuese porque Hashem sacó a nuestros padres de Egipto, todavía nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos estarían esclavizados al faraón en Egipto. Así dice la Agadá. Y la pregunta es, no entiendo. Egipto fue una potencia mundial en esa época, es verdad. Pero después vinieron otros pueblos que dominaron el mundo. Los asirios, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿cómo dice la Agadá? Que el autor de la Agadá ya estuvo muchos años después. ¿Cómo dice el autor de la Agadá que si no fuese que Hashem nos sacó de Egipto a nosotros hace 3.300 años atrás, todavía nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos estarían esclavizados en Egipto al faraón? ¿Cómo es eso? Estaríamos quizás en otro país, quién sabe dónde, ¿no? Pero decir que estaríamos en Egipto todavía esclavizados es una afirmación un poco rara, ¿no? Porque tantos pueblos se cambiaron en la historia, tantos cambios hubo. ¿Cómo afirmar que estaríamos todavía nosotros esclavizados a los egipcios en Mitzrayim, al faraón? Esta es una pregunta que quería empezar el shiur. También quiero hacerles otra pregunta. Fíjense que está escrito en la Agadá que nosotros estaríamos esclavizados al faraón en Egipto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no es lo mismo el faraón, Egipto? ¿No hubiese alcanzado a decir estarías esclavizado al faraón?
o estaríamos esclavizados en Egipto. ¿Para qué esa redundancia de decir también el faraón y también Egipto? Si al final es lo mismo. Y que sepan que en verdad, más adelante en la historia, la Torá cuenta que vino Yitro. Yitro era el suegro de Moshe Rabbenu, de Moisés. E Yitro, cuando habló y le dijo a Moshe, wow, Hashem los salvó a ustedes de la mano de Egipto y de la mano del faraón. Le dijo Yitro a Moshe. De la mano de Egipto y de la mano del faraón. Y vuelvo y pregunto, ¿acaso son dos cosas el faraón y Egipto? ¿No es lo mismo el faraón y también Egipto? Pues la respuesta es que en verdad nosotros cuando estábamos esclavizados en Egipto, estábamos esclavizados al faraón y es una cosa, una ideología que ahora la vamos a nombrar, y aparte de eso también estábamos esclavizados a otra ideología que era Egipto. O sea, cuando Hashem nos rescató de Egipto, Hashem nos salvó de dos grandes problemas en los cuales estábamos sumidos hasta el cuello. Y de esto quiero desarrollar un poquito este shiur. Primero que todo hay que entender lo siguiente. El faraón, cuando hablamos del faraón, la idea es una ideología y una forma de ser, el cual fue el culpable el faraón de tenernos a nosotros esclavizados bajo su forma de pensar, bajo su forma de ser. Preguntar a ustedes, ¿cuál es el faraón? ¿Qué era lo que simbolizaba el faraón? Pues yo les voy a contar un poquito la historia del pueblo de Israel en Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavos en Egipto. En ese momento se apareció Moshe, Hashem se le apareció a Moshe y le dijo: Moshe, vete a Egipto, habla con el faraón y ordénale que deje salir a mi pueblo de Egipto. Moshe va hacia el faraón, hace unas señales delante del faraón, le dice: suelta al pueblo de Israel, Hashem me ordenó que te diga que saques al pueblo de Israel. En ese momento el faraón le dice a Moshe: ¿quién es Hashem? No conozco. De ahora en más, no solo eso, todo el pueblo judío escuchó que vino Moisés y puede ser que se liberen. Reviéntenlos con trabajo. Denle con toda. No le damos más ladrillos. Que se pongan a fabricar ladrillos y que hagan la misma cantidad de ladrillos que todos los días. O sea, el faraón lo que hizo en ese momento cuando vio que el pueblo, entre comillas, estaba un poco excitado, que va a salir de Egipto, que vino Moisés, ¿cuál fue la solución que el faraón le dio para que el pueblo pierda esa esperanza? Trabajo sin parar. Sin parar un minuto de fuerza, se sigan trabajando duro para que no tengan tiempo lo que pensar. Escuché una vez que una frase que dice en los gobiernos, cuando un gobierno quiere ser así como comunista y bravo, malo, dice: mientras el pueblo busque pan, el gobierno puede estar tranquilo. No, uno piensa al revés: mira, hay crisis, esto, que lo otro, no, pero si usted está buscando pan ocupado, puede estar tranquilo el gobierno. El gobierno está en problemas cuando el pueblo tiene tiempo, ¿no? Estoy hablando del pensamiento comunista, que yo personalmente no lo admiro, para decirlo suave. Esto es lo que el faraón demostraba y eso es lo que él quería con el pueblo de Israel. Quería que el pueblo de Israel esté totalmente estresado. ¿Conocen esa palabra en el siglo XXI? Estamos estresados, estamos todo el tiempo sin un minuto libre. No, tengo que hacer esto, espera, me llamó por teléfono el señor, tengo que avisar esto por WhatsApp, ver el Facebook del otro, tengo que trabajar, la oficina ya llegó a estar en mi casa también. Entonces al final estoy 24 horas conectado, me levanto en la mañana, lo primero que hago es abrir el celular a ver qué pasó. Esto es lo que el faraón le metió al pueblo de Israel. ¿El qué? Vive estresado, vive sin pensar, sin reflexionar. Y cuando hagas eso, entonces realmente no vas a tener tiempo para nada. Y principalmente para reflexionar y buscar una solución a tus problemas, buscar salir adelante, buscar hacer un cambio positivo
en tu vida. Esto es lo que simboliza el faraón. Mitzrayim es otra cosa, ya lo vamos a decir. Pero ahora estamos hablando del faraón. El faraón simboliza, en pocas palabras, el estrés continuo que no te deja reflexionar y no te deja pensar. Como el título de este shiur hablaba de la fe, ¿no? Y nosotros sabemos que la salida de Egipto es principalmente una fiesta de fe. Eso es lo que es Pesaj. Por eso este punto, el cual una persona vive estresada y vive sin tiempo para nada, es algo que va contradictorio, totalmente se enfrenta con el concepto de la fe. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la fe con no tener tiempo para las cosas? Muy simple. Nos dice el Chazon Ish. Chazon Ish es un gran rab que vivió hace 50 años atrás. Escribió un libro llamado Emuná Ubitajón, un librazo. Y él empieza con estas palabras. Él dice, la fe en Hashem es algo muy, muy, muy finito, algo muy pequeño. Es un sentimiento ínfimo que hay en el corazón de la persona en el momento que él está tranquilo, que su hora es una hora de silencio. Cuando una persona está en ese momento y él empieza a observar, empieza a ver la creación de Hashem, como muchas veces hablamos, empieza a ver lo que lo rodea alrededor, empieza a pensar, a reflexionar, eso lo lleva a tener una fe en Hashem, a tener un momento de reflexión y conexión con lo espiritual, conexión con lo que hay más allá de lo cotidiano. Así dice el Chazon Ish. Y cuando el faraón le metía estrés puro al pueblo de Israel, le sacaba ese tiempo, le sacaba esa reflexión, le sacaba ese pensamiento para conectarse con lo espiritual, para conectarse con Hashem. Cuando una persona también está tranquila, aparte de la fe en Hashem, cuando una persona está tranquila y reflexiona, él puede alcanzar a entender mejor a sí mismo, a entender mejor a los que lo rodean, a entender mejor cuáles son sus puntos débiles y cuál es su talento que Hashem le regaló, y de esta manera darle un enfoque mejor a su vida para alcanzar su meta personal que tiene en este mundo. Como sabemos, y seguramente lo habremos nombrado en otro shurim, cada persona de nosotros tenemos otra misión en la vida, totalmente distinta. Unos, la misión de ellos es ser gente poderosa, que hagan mucha tzedakah, que den mucho dinero para buenas causas. Otras personas tienen fuerza son influencers, ¿no? Como se dice, influencers, para poder atraer a la gente hacia cosas buenas. Otras personas pueden dedicarse a escribir libros, otras personas pueden dedicarse a un montón de cosas más, y cada uno tiene su misión específica y distinta al otro. ¿Y cómo tú sabes cuál es tu misión? ¿Cómo tú puedes saber, decir, yo tengo que hacer esto, dedicarme más a esto que a lo otro? ¿Cómo puedes saberlo tú? ¿Sabes cuándo? Cuando tú tengas tiempo para reflexionar, cuando te desconectes de esa conexión que te tiene 24 horas atado, y en ese momento reflexiones y veas en qué eres bueno, cuáles son tus puntos débiles, qué puedes mejorar, qué tienes que hacer, y todo eso te da mucho más sabiduría para saber quién eres tú, para poder trabajar realmente ese punto que tú tienes que trabajar. Y acá les voy a contar algo muy bonito, que creo que es un mensaje en cual todos ustedes pueden aprender lo que voy a decirles ahora y repetirlo en ocasiones que les pidan decir un Divrei Torah o lo que sea. Nosotros conocemos el famoso Ose Shalom Bimromav, ¿no? Algunos lo conocen de la tefilá, algunos conocen el canto. Ose Shalom Bimromav. ¿Ustedes saben qué significa Ose Shalom Bimromav? Significa el que hace la paz en las alturas, que Él haga la paz con nosotros y con el pueblo de Israel. ¿Quién hace la paz en las alturas? Hashem. Y la pregunta es, ¿qué significa que hace la paz en las alturas, en el cielo?
con los ángeles? ¿Hashem hace la paz entre los ángeles? ¿Acaso podemos creer que hayan ángeles que se están pegando, que se están peleando en el cielo? Y Hashem tiene que venir y meterse, ser el árbitro y separarlos a los ángeles. Entonces, ¿qué significado tiene Ose Shalom Bimbromab? Que Hashem hace la paz en el cielo. ¿La paz entre quién y quién? ¿Quién se está peleando en el cielo? Para que tenga que Hashem intrometerse y hacer la paz entre dos. Y la respuesta es preciosa y maravillosa. La respuesta es la siguiente. Ustedes saben que la paz tiene dos significados. Un significado es el concepto de paz que nosotros creemos cuando dos países están en guerra y firman un tratado de paz. Pero hay un concepto mucho más profundo de lo que es la paz y mucho más básico. La paz es cuando tú sabes cuál es tu misión en la tierra. Cuando tú sabes qué es lo que tienes que hacer cuando te levantas en la mañana. Cuando tú no tienes dudas acerca de la manera de comportarte y dirigirte a cada persona y en cada situación de la vida. Eso es la paz interior verdadera que una persona tiene. Eso es paz. Entonces, cuando dice Ose Shalom Bimbromab, significa, así como Hashem en el cielo le dio a cada ángel su misión y a cada persona le dio su misión, a cada ángel Hashem le dio su misión y a cada ángel sabe exactamente lo que tiene que hacer. No tiene que desviarse, no tiene que ir para ningún lado, él hace lo que él tiene que hacer y punto. Así también le pedimos a Hashem, tú también a nosotros, por favor, indícanos el camino que debemos nosotros tomar. Indícanos el camino que corresponde a nuestro alma, a nuestra persona, a nuestro intelecto, a nuestra personalidad específica. Y cuando nos des eso, entonces vas a hacer la paz con nosotros. Eso es Ose Shalom Bimbromab. Uy, Ose Shalom Alenu. ¿Por qué Alenu? Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra misión particular de cada uno y uno. ¿Y eso sabes cuándo lo logras? Cuando tú estás tranquilo, cuando tú reflexionas, cuando tienes tiempo. Hazte esta pregunta a ti. ¿Tú tienes tiempo o no tienes tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes así de sobra en el que puedes realmente dedicarte a ti? Hay gente que le da miedo realmente. Tiene tiempo, pero le da miedo empezar a ahondar en su persona, tiene miedo a asustarse. Pero no se preocupen, eso no es así, no hay por qué asustarse. Nosotros por esencia somos buenos, todos. A veces tenemos Yetzer Hara que nos hacen una capa de cosas malas. Pero no tengas miedo de intrometerte en tu persona porque tu esencia es buena, Hashem te creó bueno. Todos tenemos altibajos, todos a veces pensamos que mira qué mal que estoy yo, hasta que te das cuenta que el otro está peor que tú y ves a los otros que tienen tus mismos problemas. Todos tenemos una esencia buena. Lo que tenemos que hacer es brillarla, no olvidarse de ella. Brillarla, y brillarla es buscar los problemas y solucionarlos. Y esto solo lo puedes hacer cuando tú no vives estresado, cuando tú vives libre, cuando tú te liberaste del faraón, del paró que te quiere agobiar, que te quiere estresar todo el tiempo. Eso es lo que tú tienes que trabajar. Y liberarte justamente ¿de qué? De ese faraón que tenemos dentro, para poder de esa manera hacer esta reflexión que nos ayuda por muchísimos ámbitos, como dijimos, en nuestra fe y en la fe en Dios y en la fe en ti mismo como persona. Imagínense ustedes que nosotros en este año, en estos años, ¿no? En el siglo XXI, cuántas cosas nos atarean, cuántas cosas nos llenan la cabeza. Qué bonito que este Pesaj le pidamos a Hashem, por favor Hashem, libérame de mi faraón particular. Libérame de ese faraón malo que tengo adentro, que me está todo el tiempo sin tiempo, no me da tiempo para poder reflexionar y mejorar como persona. Entonces, hasta acá explicamos lo que es el faraón. Ahora vamos a hablar de lo que es Mitzrayim. ¿Sí? Como empezamos el Shur, para los que están entrando ahora, empezamos el Shur diciendo una pregunta.
¿Por qué hay dos cosas? Nosotros decimos que Hashem nos liberó a nosotros del faraón y Hashem nos liberó de Mitzrayim, como si fuera que son dos cosas distintas. Y la respuesta es sí, son dos cosas. El faraón es lo que acabamos de decir, es estrés continuo que no te deja reflexionar, y Mitzrayim es una segunda cosa. ¿Qué es Mitzrayim? Mitzrayim simboliza la tum'ah, la impureza que rodeaba en ese entonces a Egipto y que todavía hoy en día sigue rodeando a muchas naciones, a muchos lugares, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como negativo, que no queremos que nuestros hijos aprendan eso, no queremos inculcar a nuestros hijos esos malos caminos, todo eso es la impureza que nos rodea a nosotros. Tenemos que saber, como dije antes, el pueblo de Israel es un pueblo tahor, es un pueblo puro, tiene una esencia muy pura. Las demás naciones también tienen que ser puras. Es un trabajo de todos, pero todos al final llegamos a impurificarnos y lo que tenemos que hacer es purificarnos. Pero Mitzrayim simbolizaba en esa época la ciudad más pervertida, la ciudad más torcida, llamarlo así, moralmente y éticamente de todo el mundo entero. Y es por eso que cuando Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob, se entera de que su hijo Yosef es el rey en Egipto y él no sabe qué hacer porque Yosef le dice, vente a Egipto. Y en ese momento Jacob no quiere, tiene miedo, dice, voy a irme al peor lugar del mundo para educar a mis hijos ahí, a mi familia. Pero Hashem se le presenta y le dice, no te preocupes, yo estoy contigo, baja a Egipto. Y es también, escuché algo muy bonito, dice que Yosef Atzadik, Yosef, como sabemos, él tuvo una discusión con sus hermanos vinieron a comprar trigo a Egipto, y en ese momento Yosef era el virrey de Egipto, los mandó a llamar y ellos no sabían que él era Yosef. Él sí conoció a ellos, pero ellos no lo conocían a él. Y empezó ahí unas discusiones, unos temas, hasta que al final Yosef se le descubre a sus hermanos y les dice, yo soy Yosef, vuestro hermano. En ese momento los hermanos no saben qué hacer, no pueden hablar, no pueden articular una palabra de la vergüenza que tenían porque ellos lo vendieron a Yosef como esclavo a Egipto. Y en ese momento Yosef les dice una frase a los hermanos. Les dice, queridos hermanos, que sepan, Hashem me vendió a Egipto, pero no tengan miedo, no se preocupen. Hashem lo hizo por algo especial. ¿Por qué Hashem me mandó a Egipto a mí? Hashem me mandó a Egipto para poder Hashem me mandó a Egipto para poder organizarles manutención, parnasá, comida que tengan. ¿Por qué? Porque hay hambruna. Si yo no estoy acá, ¿qué van a hacer ustedes para subsistir? Entonces, leí una pregunta muy interesante que dice así. ¿Por qué Yosef creía que si no fuese que él fuera virrey, entonces en ese momento los hermanos se morirían de hambre? Si él no fuese virrey, pues habrían otra gente, pues Hashem les hubiese buscado a los hermanos otra manera de alimentarse. Es verdad, él los quiere consolar a los hermanos que lo vendieron, pero está diciendo algo que, entre comillas, falta un poco de fe en Hashem, porque Hashem podía solucionarles el problema de la comida de otra manera a los hermanos, no específicamente con Yosef. Entonces, ¿qué es lo que Yosef les dice a ellos? No se preocupen, Hashem me mandó para conseguirle comida a ustedes. Escuchó una respuesta preciosa. Como todos sabemos, Yosef en Egipto pasó una prueba muy difícil con la esposa de Potifar. Cuento en breve, cuando Yosef bajó a Egipto, lo compró a él un ministro del faraón llamado Potifar. Y Yosef en esa casa se hizo el mayordomo, era buenísimo, todo el mundo lo quería, era el capitán de la casa. Pero en ese momento la esposa de este Potifar, que era una mujer muy guapa, muy atractiva, y se vestía todos los días con una ropa distinta y lo amenazó a Yosef de todas maneras para que peque con ella. Y Yosef se mantuvo muy fuerte. Jajamim nos dicen que en verdad era algo muy difícil para Yosef. Pero Yosef logró dominarse y es por eso que después terminó siendo el rey de Egipto. O sea, en verdad la historia es que la esposa de Potifar tanto se puso mal con él que lo acusó de que él quería acosarla a ella, y en ese momento lo pusieron a Yosef en la cárcel, pero después de eso subió y fue rey Yosef de Egipto. ¿Por qué tuvo el mérito de ser virrey de Egipto? Porque él se mantuvo fuerte y fiel y no pecó con la esposa de Potifar. Dicen los jajamim,
Cuando Yosef logró dominar sus instintos y no caer y no cometer un pecado con la esposa de Potifar, en ese momento él quebró la tumá, la impureza tan fuerte que envolvía a Egipto. Cuando estaba el pueblo, antes que Yosef logre dominar, la impureza era tan fuerte, tan contagiosa, tan pegajosa, que si en ese momento el pueblo de Israel hubiese bajado a Egipto, se hubiesen percaminado todo el pueblo de Israel. Yosef, con su mérito de haberse mantenido fuerte, logró quebrar esa impureza tan grande que había en Egipto y bajarle muchísimo su nivel. Y por eso es que el pueblo de Israel se logró mantener por muchas generaciones en Egipto sin mezclarse con los goyim. Y por eso le dice Yosef a sus hermanos, que sepan, queridos hermanos, Hashem me mandó acá, a Egipto, ¿saben por qué Hashem me mandó? Hashem me mandó para poder, ¿qué? No darles comida, pan para que coman, sino poder darles un pan espiritual, que es el no caer en pecados, en no ser percaminosos cuando llegue el pueblo de Israel a Egipto. Esto es increíble. Ustedes saben lo que dice el Zohar sobre cuando una persona está estudiando Torah. Yo ahora me pongo acá, nosotros estamos dando un shiur, estamos estudiando Torah. ¿Ustedes saben lo que dice el Zohar? En este momento nosotros nos convertimos en un imán, el cual atrae toda la tumá, toda la impureza, rodea cada uno en el país donde esté, en la ciudad donde esté, rodea ese lugar y la quema. O sea, el estudio de Torah logra quemar y purificar el ambiente donde una persona está viviendo. Sí, dice el Zohar. Dice el Zohar, y por eso es difícil a veces agarrar un libro y estudiar Torah. Una persona puede ver un partido de fútbol hasta las 3 de la mañana. Una persona puede ir con sus amigos a salir a jugar un montón de tiempo. Una persona puede hacer un montón de cosas. Pero cuando toca sentarse y estudiar Torah, uno abre el libro y se le es difícil concentrarse y estudiar Torah. Dice el Zohar, ¿sabes por qué? Porque en ese momento estás quemando toda la impureza. Y cuando se te viene toda la impureza y se te quiere pegar a ti y tú logras seguir estudiando, entonces tú quemas esa impureza. Pero esas quemadas, eso de eliminar la impureza que rodea, es algo muy fuerte, es algo que en verdad hay que trabajar duro para poder eliminar totalmente esa impureza. Porque esa impureza no te permite, no quiere que tú la quemes. Te da lucha. Por eso te cuesta tanto estudiar Torah. Y que sepan, en las ciudades donde se fundaron kolelim. Kolelim son lugares de estudio neto de Torah. Tú formas un lugar, contratas a personas que se sienten y estudien Torah día y noche. Estudien, enseñen. En esos lugares la tumá se quema y por eso de repente pasa que en esas ciudades la gente empieza a acercarse a la Torah, de repente la gente empieza a hacer más tefilá. Tú ves una persona que no lo creía nunca que se está acercando a la Torah y de repente tú hablas con él y de repente está cambiando su switch, está transformándose y tú no entiendes por qué. Pues es así, creamos o no, la kedushá, la santidad del estudio de Torah, es algo que purifica el ambiente tremendamente. A pesar de que no se hagan mucho shurim o lo que sea, el simple hecho de que en una ciudad haya gente estudiando Torah, serio, es algo que limpia el ambiente y logra un cambio tremendo en la ciudad, como hizo Yosef en Egipto. Sobre esto yo escuché una vez de Rav David Pérez, que hoy en día es Rab en Panamá. Yo escuché que él contó una historia muy interesante. Él fue Rab en Venezuela un tiempo largo, y en las épocas buenas de Venezuela, cuando había todavía relaciones con Israel, con el Estado de Israel, entonces una vez vino el cónsul israelí a la comunidad donde él estaba siendo Rab. Y en esa comunidad había un kolel, había un lugar donde había mucha gente estudiando Torah. Cuando ese cónsul vio lo que estaban estudiando Torah, lo miró al rabino y señaló a la gente estudiando y dijo, ¡esto! El rabino no entiende, dice, ¿esto qué? Le dice, esto, mira, le dice, yo hice un análisis en el mundo entero de comunidades judías, donde las comunidades se mantienen, donde las comunidades lamentablemente se desaparecen, se bajan mucho, ¿no?, su cantidad de personas y todo. Y llegué a la conclusión que lugares donde hay gente estudiando Torah, por alguna razón, son
un imán para la gente que se acerca a la Torá y las comunidades siguen existiendo y transformándose y desarrollándose y creciendo espiritualmente. Así le dijo este cónsul al Rab de Pérez. Yo recuerdo cuando el Rab me lo contó a mí personalmente y me señalaba y me decía cómo hizo el cónsul y todo. O sea que el estudio de Torá es lo mismo que hizo Yosef. Entonces, que sepan, queridos hermanos, cada uno de ustedes, esté donde esté, cuando hace una mitzvah, cuando estudia Torá, es un foco de luz para quemar y eliminar todas las impurezas y así atraer Kedushá, santidad, y traer al Mashiach pronto en nuestros días. Cada uno de ustedes, como dije antes, tenemos esencia buena, nuestra esencia, nuestro alma es tahor, es puro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo brillar, y cuando brille, en verdad, todo nuestro alrededor, que a veces está impuro por todo lo que nos rodea, todos sabemos el estrés que hay, el paro, como dijimos antes que hay, toda la impureza que existe, es lo máximo para eliminar todo esto. Una persona puede estudiar Torah, que estudie. Una persona no puede estudiar Torah, pero puede aportar para lugares donde se estudia Torah, que aporte dinero para esos lugares. No tiene dinero para aportar, que ayude físicamente, que vaya, que ofrezca sus servicios a un lugar de Torah. Todas esas cosas lo que hacen es aumentar la kedushá y la santidad, y tú tienes parte en eso también. Y ese es el tafkid, esa es la meta y la finalidad real de nosotros en nuestros días. Nosotros empezamos preguntando una pregunta. Dijimos, ¿cómo dice la Agadá que cuando el pueblo de Israel, si no fuese porque Hashem hubiese sacado al pueblo de Israel de Egipto, todavía estaríamos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos esclavizados al faraón en Egipto? Preguntamos, no puede ser, si después hubo tantos pueblos, tantas cosas que se cambiaron, dijimos los persas, los romanos, etcétera, etcétera, ¿cómo puede ser? La respuesta es, estaríamos esclavizados al faraón, significa a ese estrés sin fin, a ese que no te deja pensar. Hasta hoy en día estaríamos esclavizados sin poder salir de él. Y también estaríamos esclavizados a la impureza tremenda que había todavía en Egipto en ese momento. A pesar de que Yosef hizo lo que hizo, pero logró apaciguar un poco la impureza, pero no logró eliminarla totalmente, sino ese es el trabajo de nosotros como pueblo, tratar de eliminar esa impureza. ¿Y cómo? Acercándonos a Hashem, cumpliendo su mitzvot, estudiando Torah y saber que nosotros tenemos esa fuerza y ese foco de luz en nuestra neshama para lograrlo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, vamos a tratar de ubicarnos en la época, ¿no? Tú hablas con tu abuelo, tu bisabuelo, tu tartarabuelo, y todos te cuentan que están trabajando en Egipto como los peores esclavos que existieron en la humanidad. Tu bisabuelo ya te cuenta cómo le pegaban a él para trabajar en los ladrillos, y tu abuelo también, y tu papá también. Tú sigues en eso, y tú no ves la luz al final del túnel. Tú estás ahí y ves que no solo es el trabajo duro y esclavizado que te hacen trabajar, sino no te dejan analizar, no te dejan reflexionar, no te dan un tiempo para pensar. Y la impureza de Egipto te envuelve, tú ves los carteles de todas las impurezas que existen por alrededor. Y en ese momento el yudí que está en Egipto no sabe qué hacer. Matan a los bebés judíos, están desesperados, el pueblo está en una situación angustiosa, tremenda, triste, desesperante totalmente. Y en ese momento, ¿qué hace el pueblo de Israel? Nos dice la Torá, en ese momento el pueblo de Israel alza los ojos al cielo y dicen a Hashem, por favor, ¿hasta cuándo? Hashem, por favor, sálvanos de Egipto, Hashem, por favor. Y en ese momento es que Hashem manda a Moshe y en poco tiempo vienen las plagas y se acaba la esclavitud y salen libres a Egipto como unos reyes. Hashem los protege y los trata como al mejor rey del mundo, con todos los amenities, con todo el confort que podemos nosotros soñar. Así Hashem trata al pueblo de Israel, que era un pueblo de esclavos hace un año atrás. ¿Qué fue lo que logró liberar al pueblo de Israel? Cuando ellos alzaron sus ojos al cielo y le pidieron a Hashem Tefilá que los rescate del exilio en el cual estaban viviendo. Que sepan, esto es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos en la noche del Seder. Tenemos que transmitir a nuestros hijos que a pesar de las dificultades que nos rodean, a pesar de las
de las dudas que tenemos acerca de nuestra parnasá, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de nuestros hijos, de todo lo que tenemos, cuando nosotros sabemos que a pesar de todo tenemos a quién dirigirnos, tenemos a quién pedirle, y eso fue lo que pasó en Egipto, y eso es lo que tú le cuentas a tus hijos en el momento que estás hablándole en Yetziat Mitzrayim, en la noche del Seder, y le cuentas, estábamos en Egipto, estábamos en lo peor, no veíamos luz, creíamos que ahí nos quedábamos. En ese momento recordamos que tenemos un Padre en el cielo, que Él todopoderoso, Él puede todo y nos puede ayudar. Le rezamos a Él y realmente Él nos rescató de las mejores maneras con los milagros más grandes que existen. Inculcarle a nuestros hijos que a pesar de todo, hoy, en el siglo XXI, tenemos todavía dificultades y quizás hasta más dificultades que antes, pero inculcarles a ellos que siempre tienen a quién dirigirse, eso es lo mejor que puedes hacer la noche del Seder. Lo mejor que puedes hacer es que tu hijo se sienta fuerte, que tu hijo se sienta realmente vigoroso cuando él sale a la calle porque sabe que él tiene a Hashem li velo irá. Hashem está conmigo y no tengo de quién temer. Recuerdo que una vez estaba en Israel escuchando un shurim de un ram muy importante y ese ram nos contó que después de la guerra de Yom Kippur en el 73, en el ejército necesitaban de psicólogos para que atiendan a los soldados que entraron en un estado de shock emocional muy fuerte cuando se sentían tremendamente perseguidos por los enemigos y estaban en una situación muy, muy, muy difícil. Y este rab nos dijo algo que en verdad se me quedó grabado porque es algo increíble. Él nos dijo así, dice, mira, ¿sabes lo que me dijeron a mí? Este rab es también psicólogo. ¿Sabes lo que me dijeron a mí los capitanes del ejército de Israel cuando vine yo a atender? Me dijeron lo siguiente, que sepas algo increíble. De todos los soldados que hay que atender, no hay ni uno que usa kippah. Los que usan kippah no tuvieron este shock emocional tremendo y lograron de alguna manera u otra sobrevivir a esas emociones tan fuertes que tenían. Y cuando le preguntamos qué hicieron en esos momentos, nos dijeron, lo único que hicimos fue rezarle a Hashem Yitbaraj, porque no nos quedaba de otra. Pero los muchachos que lamentablemente no usaban kippah y no eran religiosos y no mamaron en sus casas esa dependencia de Hashem en esos momentos tremendos, entonces en el momento de peligro no sabían qué hacer, no sabían a quién dirigirse, se sentían realmente tan mal que entraron en un shock emocional tremendo que los dejó Shalom un poco arruinados en la parte emocional y psicológica de la persona. Creo que es algo increíble. Creo que esto es el mejor mensaje que podemos transmitirle nosotros a nuestros hijos. Y esto no es solamente en los momentos en los cuales estamos nosotros ya libres, esclavizados y con problemas. Saber que, mira, hijo mío, cuando tengas problemas, dirígete a Hashem. Muy bien, eso es precioso. Pero no solo cuando tengas problemas, dirígete a Hashem, sino cuando no tengas problemas, recuerda que al final tú siempre tienes a alguien en quien apoyarte, también cuando lo alenu no lleguen los momentos tristes. Cuando estás bien, ten humildad y no te creas que tú eres todo y que por ti tú lograste hacer y yo soy y que tengo éxito y para arriba y para abajo, todo porque yo logré invertir en Bitcoin hace 10 años atrás. No, señor, no creas en ti. Tú tienes que saber y la Torá te lo recalca todo el tiempo. Tú tienes que saber que tú eras un esclavo. Tú tienes que saber que tú estabas en momentos de opresión, de tristeza. Y lograste salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque Hashem te ayudó y Hashem te liberó. Y todo lo que tienes hoy en día es gracias a Hashem. Entonces, el momento de tristeza, de dolor, de sufrimiento, llórale a Hashem. En momentos de alegría que estás bien, agradécele a Hashem. Agradécele a Hashem por lo que sí tienes y llórale por lo que no tienes. Esto es, por eso nosotros en Pesaj, por un lado, ¿qué hacemos en el Seder? Comemos echados para el costado, ¿no? Bebiendo así el vino, relajados, mostrando que éramos libres. Mira, Mitzrayim, Hashem nos liberó, somos libres. Por otro lado, seguimos comiendo el maror y el jaroset. Maror y jaroset al final, ¿qué son? Son situaciones, son cosas de amargura, de tristeza, porque nunca te olvides de tu pasado. Nunca te olvides de la meta de la vida,
ni que la riqueza te haga enceguecer, el éxito no te enceguezca, ni tampoco por el otro lado la tristeza te haga deprimir y entrar en tristeza. Siempre mantén tu personalidad con agradecimiento a Hashem, llorándole a Hashem, pidiéndole a Hashem. Esta es la manera que nos educó a nosotros Hashem como pueblo. Y esta es la manera que tenemos que transmitirle también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Voy a terminar con una pequeña historia muy bonita que ocurrió hace unos años atrás, creo que 150 años, 200 años atrás. Había un señor multimillonario judío, creo que se llamaba Meir Angel Rothschild. Si mal recuerdo, era él o un hijo o un pariente de la familia Rothschild. Y entonces él estaba por morir, dejó 2 cartas. Les dijo a los hijos, miren, esta carta número 1 la abren apenas me muero. Y esta carta número 7 la abren después de los 7 días de duelo. Así es, que el señor falleció, dejó una herencia tremenda, algo increíble. Y en ese momento los hijos abrieron la primera carta que decía lo siguiente: hijos míos, por favor les pido que le pidan a la Jebra Kadishá que me entierren con las medias, con los calcetines, que me entierren con las medias en la tumba. Los hijos no entendían. El papá lo único que se le ocurrió antes de morir es que iba a tener frío en los pies. ¿Por qué quiere que lo entierre con las medias? Fueron a la Jebra Kadishá. La Jebra Kadishá fue a preguntarle a los Rabbanim, ¿se puede enterrar una persona con medias? Averiguaron. Decisión: no se puede enterrar a una persona con las medias, a pesar de que él haya pedido eso. Wow, ¿qué hacemos? No lo enterraron con las medias, ¿qué va a hacer? Perdón, papá, perdón, le pidieron perdón en la tumba, lo enterraron sin las medias. Después de 7 días, abren la segunda carta. ¿Ustedes saben lo que decía? Decía así: queridos hijos míos, yo sabía que no iban a enterrarme con mis medias, pero les quise demostrar que al otro mundo no te llevas ni un par de medias, ni un par de calcetines. Lo único que te llevas al otro mundo es la lista de tzedaká que yo di en mi vida, el estudio de Torah que yo hice en mi vida, la fe que tuve en Hashem en momentos difíciles, la fe, el agradecimiento que tuve con Él cuando me hizo cosas buenas. Esto es lo que yo me llevo al otro mundo. Y esto es los valores reales que una persona tiene y debe adquirir en el transcurso de su vida. Quiera Hashem que Bezrat Hashem podamos nosotros poder llevarnos este concepto tan bonito, este shiur tan bonito que va a subirse a YouTube, el que quiere volver a escucharlo. Creo que son mensajes muy bonitos porque al final acuérdense que Pesaj es una fiesta de educación, de transmisión a las próximas generaciones, y estas bases de la fe en Hashem, estas bases del Yetzer Hará que tenemos que luchar contra él. Reflexiona, piensa, analiza, busca tu misión en la vida, aléjate de la impureza, acércate a la Torá, pídele a Hashem momentos de tristeza, agradecele a Hashem momentos de alegría. Son conceptos muy bonitos y muy básicos y cosas que nos pueden ayudar y nos van a hacer una luz para nosotros. Que pronto Hashem nos vuelva a salvar, como nos salvó en Egipto. Amén ve amén. Les deseo un Pesach Kasher Besameach a todos ustedes. La verdad que vamos a tener 2 próximos Shabbatot, Motzai Shabbat, cual no vamos a poder dar Shiurim porque son Yom Tov, ¿no? Entonces, bueno, solamente les deseo que Bezrat Hashem nos vemos más arriba, o sea, el tercer Shabbat después de Pesach, y les deseo a todos Pesach Kasher Besameach, que la pasen muy bien, y el que me quiere saludar puede abrir los micrófonos, y pueden también preguntarme lo que tengan, preguntas, así que con mucho gusto. Saludos a los que me están saludando por el chat. Pesach Sameach. Chag Sameach, Pesach Rabot. Gracias. Que la pasen muy bien. Sharkoach Aryeh. Shabbat Tov. Bezrat Hashem. Que tengan una buena semana y Bezrat Hashem que la pasen muy bien todos. Shabbat Tov, Rabino Shlomo. Shabbat Tov, muchas gracias. Gracias. Shabbat Tov a todos. Bezrat Hashem. Shabbat Tov. Chau, nos vemos. Gracias, Rabino, gracias. Que tengamos un Pesaj, Rav Shlomo, que tengamos un Pesaj Kasher Besameach.
Kasher Meadrin y Sameach Meadrin Mina Meadrin. Amén. Muy bien, Sergio. Así me gusta. Así me gusta. También la simjá tienen que ser Meadrin, mira Meadrin, no solamente el kasher. Muy bien. Shavuot Tov, los que me están saludando, no sé quién son. Bueno, todo lo mejor, señores. Que tengan una buena semana. Besat Hashem, con mucha fuerza. Preparar para Pesach, limpiar, no se peleen con las esposas. Y Besat Hashem, que tengan todos una hermoso Pesach. Besat Hashem, nos vemos en 3 semanas más. Mucho porque que no ponga esto aquí, que no ponga esto allá, que porque ya lo pasé, que porque ya. Sí, sí. Esto es Es verdad. religioso. Es verdad. Pero bueno, es parte de Pesach eso. Es parte del trabajo de Pesach, ¿no? Es tan jodido como cuidar Shabbat. Yo creo que es más difícil. Pero bueno, Besat Hashem. Ya hablaremos algún shiur de Besat Hashem, de algunos tips para eso. Besat Hashem. Bueno, nos vemos, señores. Shavuot Tov. Un fuerte abrazo a todos. Saludos. Chau, chau.